Herencia en JavaScript. Vamos a empezar a ver el tema de la herencia y viendo cómo se crean los objetos a partir de una función constructora. Vamos a ver este ejemplo. A ver, tenemos un pequeño ejemplo donde una función constructora va a construir Pokémon. La función constructora pues va a recibir dos parámetros, el nombre y el tipo del Pokémon. Con thisNombre creará la primera propiedad, thisTypo guarda el tipo, y thisDamePokémon va a ser en realidad un método, donde aquí vemos que definimos la función, ¿vale? Que lo que va a hacer pues, es mostrar por la consola el tipo, el nombre y el tipo del Pokémon, ¿vale? No hace nada más. Pero a fin de cuentas tenemos un objeto, una función constructora, que va a construir objetos con dos propiedades y con un método, ¿vale? Esta función constructora va a construir objetos con dos propiedades y con un método. Vale, pues una vez que tenemos nuestra función constructora, creamos nuestro primer Pokémon. Nuevo Pokémon, le pasamos un nombre y un tipo y lo guardamos en la variable Charmander. Aquí tenemos nuestro Pokémon creado. Si hacemos Charmander.damePokémon, pues el resultado por pantalla será, o por la consola, Charmander es de tipo fuego. Vale. Con este código creamos un constructor para definir posteriormente objetos de tipo Pokémon. Hasta aquí, nada nuevo. Este es el código, el mismo código que tenemos antes. A continuación, mediante new, mediante la palabra reservada new, a ver, aquí, podemos crear todos los objetos Pokémon que queramos. Los nuevos objetos creados tendrán las propiedades nombre y tipo que hemos definido en la función constructor, así como el método damePokémon que también se ha definido dentro del constructor. Como el método damePokémon está definido dentro de la función constructora, todos los objetos que yo cree a partir de esta función constructora van a tener estas dos propiedades y también este constructor. Todos los objetos que se creen a partir de esa función constructora. Bien, vamos a ver. Crear objetos a partir de un constructor, pero con los métodos en su prototype. Para ahorrar espacio es conveniente no definir los métodos que accederán a las propiedades de nuestros objetos en el propio constructor. La forma en la que se suele hacer es la siguiente. Vamos a ver. Exactamente el mismo constructor de antes, pero sin el método. ¿Vale? Las dos propiedades, pero sin el método. El método lo vamos a definir de esta manera. Nombre de la función constructora, ¿vale? Punto prototype, punto nombre del método que queremos definir. Y a continuación, la definición del método. ¿Vale? Como veis es casi igual, solo que hemos colocado esto fuera de la función constructora y en realidad ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos accediendo a la función, al objeto función, en realidad al prototipo de la función Pokémon, no exactamente al prototipo, cuidado, esto puede crear confusión. Este prototipo que vemos aquí no es exactamente el prototipo de la función Pokémon, es un objeto que se crea automáticamente cuando definimos una función. Es un objeto que se crea cuando creamos la función, cuando la crea JavaScript, mejor dicho, y que va a hacer las veces de prototipo de los objetos que se creen a partir del constructor, de la función constructora. ¿Vale? O sea que en realidad estamos accediendo al objeto prototipo de la función constructora Pokémon y aquí dentro del objeto prototipo de Pokémon creamos una propiedad que será luego un método. Una propiedad damePokémon que va a contener este método. Cuando ahora hagamos new Pokémon para crear un nuevo Pokémon,
este Pokémon que creamos aquí, que vamos a guardar en Charmander, va a contener las dos propiedades, nombre y tipo, pero en principio no tiene este método, dame Pokémon, no lo tiene, ¿vale? Sin embargo, si yo ejecuto Charmander.dame Pokémon, estoy invocando al método, pues resulta que el método se va a ejecutar y se va a ejecutar correctamente. Me va a decir Charmander de tipo fuego. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues ocurre que JavaScript accede al objeto Charmander que hemos definido. Y le decimos, accede a su método y ejecútalo. Pues JavaScript intenta acceder al objeto Charmander, busca el método Pokémon, dame Pokémon, y no lo encuentra. Al no encontrarle, lo que hace es que va al prototipo del objeto Charmander. Y el objeto Charmander, resulta que el prototipo del objeto Charmander es precisamente el que hemos indicado aquí, el objeto prototipo de la función Pokémon, ¿vale? No es lo mismo decir objeto prototipo que prototipo. El prototipo de Charmander es el objeto prototipo de la función Pokémon. El prototipo, solo el prototipo de Pokémon, es otro totalmente diferente que no pinta nada aquí en esta historia, ¿vale? El prototipo de Charmander es el objeto prototipo de la función constructora. Por lo tanto, cuando vamos a ejecutar el método dame Pokémon que no se encuentra en el objeto Charmander, accedemos al prototipo de Charmander, que es el indicado aquí, y aquí sí que vamos a encontrar la función, le ejecuta sin problemas y devuelve el resultado.